Hola, buenas noches, qué alegría verlos por acá. Ahorita al iniciar, no sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver la imagen con el nombre de hoy de nuestra masterclass. Cuénteme quiénes la vieron, qué sintieron. O si no la vieron, dígame, no la vimos, porque entramos como con nuestra primera tarea de qué tan observadores estamos siendo, porque para nosotros aprender a escuchar también tenemos que observar. Versiones de nosotros mismos, dice Marian, no la vi. Bueno, se las voy a volver a poner. Bueno, entonces acá les voy a volver a poner la imagen y quiero que la observen bien y me cuenten en el chat qué sienten, qué es lo que ven en esa imagen. Dolor, cansancio, alegría, varios momentos de nuestro día, esclavitud y libertad, momentos difíciles y de agonía, momentos de tranquilidad y amor. Me encanta todo lo que están viendo. Porque realmente esta imagen nos refleja lo que pasa cuando no aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, cuando no lo escuchamos y cuando sí lo escuchamos. De un lado emociones negativas, del otro lado sanación, opciones de cómo vivir. Por acá creo una persona abrumada por tanto caos. Exacto. Entonces, esta imagen me pareció muy valiosa porque resume un poco lo que vamos a ver hoy en nuestro encuentro de aprende a escuchar tu cuerpo e identificar esos bloqueos. Entonces, como vemos en un lado, está la persona que le duele la cabeza, que está bloqueada, y al otro lado vemos esta persona que refleja un poco más de paz y de tranquilidad. Entonces, con esta imagen vamos a dar inicio a este encuentro. Por acá nos ponen un camino que transitar para pasar del agobio a la paz y la tranquilidad. Me encantó. Que le das a tu mente la posibilidad de elegir lo bueno y lo malo. ¡Wow! Veo que buscamos la luz, pero en el camino nos encontramos. Influyen las vivencias. Refleja una decisión. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Me encanta y me encanta que estén así de participativos porque hoy vamos a hacer también varios ejercicios. Bueno, entonces lo que vimos en esa imagen resume un poco esta frase. Y es que lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convierte en un síntoma, en una enfermedad o en un bloqueo en tu vida. Partiendo de esa imagen, vamos a hablar de lo que es la biodescodificación. Pero antes de pasar a este tema, sé que hay muchas personas que de pronto están nuevas y no me presenté. Bueno, entonces, para los que no me conocen, yo soy Alejandra Gómez, soy terapeuta en biodescodificación, soy coach, soy mentora emocional. Y a lo largo también de esta masterclass les voy a hablar un poco más de mí, porque yo llegué a esta herramienta también porque me vi bloqueada, porque viví muchos síntomas, porque me enfermaba muy frecuentemente y cuando aprendí a escuchar mi cuerpo empecé a vivir como esa vida en bienestar, que no es perfecta, pero que ya tenemos las herramientas para ir transitando día a día. Entonces, la biodescodificación relaciona que todas nuestras enfermedades, síntomas, bloqueos, patrones de comportamiento tienen un origen emocional. Es decir, hay un conflicto emocional, algo que yo viví y no supe gestionar y se empieza a manifestar a través de mi cuerpo. Muchas veces por educación, por tabús, por creencias familiares o por quedar bien, aprendemos a reprimir lo que de verdad sentimos. Y acá aquí hay mucha gente de muchos países, espero que me confirmen en el chat. Acá yo estoy en Colombia y acá en Colombia un niño pequeño se cae y lo primero que uno le dice es, levántese, no le pasó nada, no vaya a llorar. Es decir, que desde pequeños nos están programando para que es malo llorar, es malo expresar lo que siento, tengo que mostrarme fuerte, no me puedo mostrar vulnerable. Y a lo largo de la vida uno va viviendo muchas situaciones que si no sabe cómo gestionar, ahí es donde aparecen nuestros síntomas, nuestras enfermedades y nuestros bloqueos. Cuéntame en el chat si también les enseñaron a que es malo llorar, a que hay que ser fuerte, o te compensan esa caída con algo para comer. Exactamente, Paola. Entonces, y lo que no se dice en palabras, como decía también nuestra imagen anterior, entonces se termina expresando de otra forma. ¿Cómo es esa forma? A través de síntomas, enfermedades y bloqueos. Entonces, ¿por qué nos enfermamos?
Nuestro cuerpo es esta herramienta que nos da a conocer todo lo que pasa en nuestra mente. Trata constantemente de comunicarnos esas cosas que no somos conscientes y que están afectando nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional. Es como, por ejemplo, cuando nos cortamos o cuando nos hacemos una herida. Esa herida se siente en todo el cuerpo y todo el cuerpo se pone en modo alerta para sanar esa herida, para que la herida cierre, para que cicatrice de la mejor manera. Lo mismo pasa cuando tenemos una herida emocional. Cuando hay algo que emocionalmente nos afecta mucho, nuestro cuerpo también se pone en modo alerta, pero ahí no hay nada físico que tratar, sino algo más emocional. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer ciertos síntomas, ciertas enfermedades y ciertos bloqueos. Entonces, la biodescodificación nace en Alemania por un doctor de apellido Hammer, donde él empezó a estudiar a sus pacientes más allá de sus síntomas. Entonces, por ejemplo, llegaban personas con gastritis. Entonces él les preguntaba, bueno, ¿y cómo está tu vida? ¿Cómo está tu entorno? Y él identificó que había un patrón que se repetía o una situación muy similar. Entonces él llegó a la conclusión de que la enfermedad era la respuesta biológica de nuestro cuerpo ante una situación que vivimos y no supimos cómo gestionar. Entonces nos dio esta herramienta súper clave para poder aprender a escuchar nuestro cuerpo. Entonces aquí ya vamos a empezar a entrar como en materia y este va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer. Porque si la enfermedad es una respuesta biológica de nuestro cuerpo, entonces hay 3 preguntas súper valiosas que tenemos que empezar a hacernos cada vez que tenemos una molestia o que nuestro cuerpo está como tocando la puertica y diciendo, hey, aquí pasa algo, aquí esto hay que revisar o esto necesita más atención. Y acá, ¿cuáles van a ser esas 3 preguntas? Entonces, lo primero, nos vamos a preguntar, ¿para qué sirve esa parte de mi cuerpo que presenta esa molestia? La segunda pregunta es, ¿desde cuándo presento este dolor? Y la tercera es, ¿cómo estaba mi entorno cuando se empezó a manifestar el síntoma? Entonces acá vamos a tener unos minuticos porque este es el primer ejercicio que quiero que hagamos para aprender a escuchar nuestro cuerpo. Entonces quiero que se pregunten, bueno, en estos momentos, ¿qué síntoma tengo persistente? Que puede que no lo tenga ya, pero que es muy común. A mí frecuentemente me duele la cabeza, pues sufro de migraña, o tengo gastritis con frecuencia, o tengo, me dijeron que tengo varios poliquísticos, o sufro de la tiroides, ¿cierto? Entonces vamos a coger en estos momentos ese síntoma, esa enfermedad, y nos vamos a hacer estas 3 preguntas. Y acá les traigo unos ejemplos para que sea más claro para ustedes. Por ejemplo, entonces, en el caso de la migraña, entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué sirve la cabeza? Bueno, la cabeza dirige, decide, controla, encuentra soluciones. Bueno, ¿y desde cuándo me empezó el dolor de cabeza? Bueno, hace 3 años. Entonces empiezo a revisar qué estaba pasando en mi vida hace 3 años. Entonces, en el caso del ejemplo, hace 3 años mi pareja me dejó de manera inesperada, yo no lo vi venir, no pude controlar la situación. Entonces ahí es donde pasa la migraña. Yo les voy a contar, por ejemplo, en mi caso. Yo era una mujer que su vida era como un checklist de cosas. Entonces, yo gradúate del colegio, estudia en la universidad, cásate, consigue buen trabajo. Y empecé como a chulear un montón de cosas, pero con esa presión de la sociedad que a veces te dice, no, a los 30 años ya tienes que estar casada, con hijos, súper buen trabajo, tener casa propia, tener carro. Y resulta que yo me estaba acercando a mis 30 años y estaba casada, pero había muchas cosas que no tenía de esas cosas que decía, yo a mis 30 tengo esto. Pues resulta que me enfermé de la tiroides, porque la tiroides es la encargada de regular el metabolismo de nuestro cuerpo, de hacerlo más rápido o más lento. Entonces, ¿qué pasó? Yo en esos momentos tenía 26, 27 años, empecé una carrera contra el tiempo, porque estaba en un trabajo donde no estaba ganando como profesional. Porque todo eso que yo decía, no, ya a mis 30 años yo voy a estar súper bien, voy a ganar tanto. Entonces empecé como una carrera contra el tiempo, decir, tengo que esforzarme más, tengo que acelerar los procesos, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué pasó? Me enfermé de la tiroides. Entonces, cuando yo empecé como todo este proceso de decir, bueno, ¿para qué sirve mi tiroides? ¿Desde cuándo? ¿Y qué era lo que pasaba?
identifiqué ese conflicto. Una vez sané mi relación con el tiempo, sané como toda esta parte de que las cosas no tienen que suceder en esos estándares que a veces nos dice la sociedad. Mi tiroides se sanó. Yo era una persona que cuando fui donde el endocrino me dijo, tú tienes que tomar pastillas de por vida. En estos momentos, pues gracias a Dios no las tomo por todo el proceso personal que hice y que también enseño mucho en mis procesos de transformación. Entonces vamos a darles, si ya empezaron, 5 minutos para que se hagan estas 3 preguntas. Si no, bueno, acá bruxismo, pero no recuerdo cuándo comenzó, porque es muchos años. Mi mamá también aprieta la mandíbula. Ahorita vamos a ver que muchas cosas puede que no venga de nosotros, sino de muchísimos, de cosas, recuerdos que de pronto no tengamos como tan vivos. Dolor de espalda, ¿qué puede ser? Bueno, Sorel, ¿para qué sirve la espalda? Vamos a empezar por eso. ¿Para qué sirve la espalda? ¿Quién me cuenta en el chat? Apoyo, para el sostén, para sostener, exactamente. Entonces ahí empieza a preguntarte, bueno, entonces si es el sostén, si es el apoyo, ¿qué estaba pasando desde que empezó ese dolor? Que yo me quedé sin sostén, sentí que no tenía apoyo, tenía demasiadas responsabilidades y estaba cargando con muchas cosas. Entonces ahí puedes empezar. Bueno, por acá nos dicen también estómago. Acá está el ejemplo del estómago abajo. Su función es digerir, procesar, asimilar. Entonces pregúntate, ¿qué en estos momentos me cuesta digerir qué pasó en mi vida? ¿Qué me cuesta asimilar? Y que de pronto si hay gastritis está causando rabia dentro de mí. Bueno, el vértigo. El vértigo está relacionado también con los oídos. Entonces pregúntate, ¿qué dejé de escuchar que en estos momentos extraño o qué estoy escuchando que me molesta? También en el sentido biológico empieza a preguntarte, bueno, ¿qué es el vértigo? El vértigo es sentir que me voy a un precipicio. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué situaciones de tu vida en estos momentos tú sientes que necesitas dar un paso pero te sientes en el precipicio? Como que me cuesta accionar o me cuesta tomar esa decisión porque me mareo, porque siento que mi vida también no sé si coger por este camino o coger por este otro camino. Bueno, cuéntenme quién haciéndose esas 3 preguntas de pronto descubrieron algo que hoy nos quieran compartir, que digan, wow, acabo de identificar que de pronto este síntoma que tenía se debe a este conflicto emocional. Vea, vértigo tiene que ver con el equilibrio, nos dice Silvana, entonces, claro, que en estos momentos entonces también hace que pierda mi equilibrio. ¿Alguno que quiera compartir y quiera levantar la manito o seguimos? Bueno, por acá, Sorel, me encanta. Ahí. ¿Ya? ¿Sí? Ay, ¿Sí? súper, 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 súper. Te Con escuchamos todo lo que dijeron perfectamente. del sostén, del apoyo, sí, me da la claridad de que justo cuando me mudé a Toronto, o sea, yo soy de Ecuador y ya llevo 20 años acá, y fue justo en el momento en que me empezó a doler la espalda. Entonces puede ser por ahí el hecho de que ya uno sale del hogar y pues te tienes que valer por ti mismo y hacer y crecer y madurar y todo, que pues por eso, pero todavía no se me va y son 20 años. Bueno, y convertirte en tu propio sostén. Entonces, ya ahorita vamos a seguir con las herramientas que yo sé que te van a ayudar un montón para eso. ¿Listo? Bueno, entonces, gracias por compartir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no escuchamos nuestro cuerpo, el mensaje no se detiene, es decir, aumenta la intensidad. Ahorita Soren nos compartía, llevo 20 años con él. Es porque entonces en el fondo no ha sanado esa parte de no sentirte sostenida por lo que antes te daba como ese sostén. Entonces, ¿qué pasa? Que uno muchas veces le duele la cabeza y lo primero que hace es, ay no, voy a ir a tomar una pastilla.
y resulta que me volvió a doler a los días y me tomo otra pastilla. Y resulta que ya a los meses o a los años eso se convirtió en una migraña crónica. Entonces es muy importante como que llega el punto en que ya nuestro cuerpo dice ya no más, y entonces ahí es donde nos toca parar obligatoriamente. Ahí nos toca cuestionarnos qué me llevó hasta aquí, qué hábito, pensamiento o emoción estoy sosteniendo. Porque en mi caso, por ejemplo, también yo tenía muchas señales, también era una mujer que siempre en mis trabajos, o sea, siempre en lo que hago trato de ser supremamente comprometida, y yo hacía y accionaba y estaba siempre ocupada y estaba hasta que mi cuerpo me llegó un momento y me dijo, hay que parar. Y llevaba muchas señales como mi cuerpo tocando la puertica y diciendo, hay que parar, hasta que ya me enfermé, hasta que ya llegaron las incapacidades, hasta que ya llegaron otros síntomas, incluso muchísimos más fuertes, porque entonces yo empecé con la tiroides y listo, logré sanar unas cosas, pero después me aparecieron unos adenomas en el hígado, entonces era mi cuerpo, si por acá no me puso cuidado, vamos a ver si por este lado nos vamos a poner cuidado. Y entonces ahí, porque yo sanaba una cosa, era muy curioso, porque yo sanaba algo e inmediatamente me aparecía otro síntoma. Y ahí fue entonces donde en algún momento mi médico funcional llegó y me dijo, o sea, Aleja, lo que tú tienes es emocional. Y entonces ahí llegué a todas estas herramientas y todo esto que hoy les voy a compartir y que hoy acompaño a muchísimas personas a sanar a través de todas estas herramientas. Entonces, y esto no se trata tampoco de que entonces vamos a satanizar la medicina, o sea, la medicina no es del todo mala, o sea, hay tratamientos que pueden ser muy buenos o pueden ser muy eficaces, o en el caso de tomar la pastilla, por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, yo les soy sincera, yo me tomo una pastilla. Pero entonces me empiezo a preguntar y a decir, bueno, ¿por qué me está doliendo la cabeza? Porque es que y este ejemplo me encanta y les va a hacer mucho sentido, y es que uno no le puede enseñar a nadar a una persona que se está ahogando. Usted tiene que salvarla. Y ya cuando la salve, usted sí le enseña a nadar. Entonces muchas veces nosotros necesitamos de esas ayuditas como para decir, bueno, ven, pero que siempre estemos como en ese autoconocimiento de qué es lo que está pasando más allá, qué es lo que me quiere decir mi cuerpo. Y aquí es donde vamos a aprender a escuchar nuestro cuerpo. Porque entonces uno no le puede enseñar tampoco a meditar a una persona que está sufriendo de estrés crónico, que está con un burnout que no puede. Uno tiene que aprender las herramientas antes para acompañarse en el camino. Entonces ahí es donde aparece la biodescodificación como herramienta de transformación. Ahora ustedes se podrán estar preguntando, ¿cómo encontramos esas situaciones que necesitamos sanar? Porque muchas puede que seamos conscientes, pero otras que no seamos tan conscientes de esas situaciones. O veían un comentario del bruxismo, no, pues que toda la vida lo he tenido. Entonces, ¿cómo encuentro si de pronto fue hace muchísimos años? Entonces, para poder encontrar esas situaciones que necesitamos sanar, es muy importante conocer cómo funciona nuestra mente. Nuestra vida la dirige un 5% mi mente consciente y un 95% el inconsciente. Entonces, a mí me encanta mucho esta imagen porque siento que resume muy bien esto, y es la parte del consciente es como ese iceberg que vemos y solamente se ve ese 5%, pero que en la parte de abajo, en un 95%, hay muchas cosas que no somos tan conscientes. Entonces, en la parte consciente, en esa parte que dirige nuestra vida en un 5% es donde está mi capacidad de análisis, de razonar, el poder tomar decisiones, mi creatividad. Y en el inconsciente es donde se van quedando todas mis creencias, mis hábitos, mis paradigmas, mis patrones. Todo lo que yo aprendo a lo largo de mi vida se va quedando ahí en mi inconsciente. Entonces, acá decíamos que la parte consciente también se carga de la toma de decisiones. Entonces nosotros muchas veces empezamos a tomar decisiones y decimos, bueno, yo me quiero sanar de esto. Y entonces yo voy y me hago el tratamiento y puede que el síntoma se me quite, pero a las semanas, a los meses, a los años puede volver a aparecer. ¿Por qué apareció? Porque solo lo sané con esta parte consciente. No hice mi trabajo de ir a mi inconsciente a ver qué es lo que yo tengo guardado que no me permite en estos momentos sentirme bien o sentirme en bienestar.
Entonces, por ejemplo, aquí también pasa mucho que a veces de pronto en redes caemos como en un positivismo tóxico, de eso está en ti, échale ganas, son tus pensamientos, y entonces uno se llena con mucha información que a veces se abruma y uno dice, pero ¿por qué me cuesta tanto cambiar? ¿Por qué me cuesta tanto adoptar este hábito? Y es porque solamente estoy tomando la decisión con ese 5% que dirige mi vida, hasta que yo no vaya y haga ese trabajo de ese autoconocimiento de mi inconsciente, hasta que yo no vaya a revisar qué es lo que ha pasado en mi inconsciente que en estos momentos no me permite llevar a cabo esa decisión, entonces va a ser muy difícil que se dé. Y yo les cuento esto porque uno tiene que aprender a tener compasión también con uno mismo, porque uno es su peor juez. Y justamente ahorita que vi a alguien conectada que le decía esta mañana justamente eso, porque en un mensaje me decía que no se sentía valiente y yo le decía, ay, tienes que aprender a ser compasiva contigo misma. Porque si nosotros no nos acompañamos y empezamos a juzgarnos y somos nuestro peor juez, entonces va a ser muy difícil. Bueno. Entonces, a partir de eso, para nosotros realizar un cambio, primero debe haber una decisión. Y esa decisión la vamos a tomar con nuestra mente consciente, pero debe ser ejecutada por nuestra mente inconsciente. Ahora, entonces, ¿cómo partiendo de esa información, cómo llego yo a mi mente inconsciente a revisar qué es eso que tengo que sanar? Entonces, nuestra mente inconsciente se programa en 3 etapas. Hay una etapa que la vamos a llamar el transgeneracional, otra etapa que la vamos a llamar el proyecto sentido y otra que es nuestra edad contemporánea o todas nuestras vivencias, que quiero que detallen un poco también esta imagen que resume un poco lo que significa cada uno. Igual ya las vamos a profundizar. Entonces, la mejor descripción para estas 3 etapas, me encantó esta imagen de este árbol, ¿cierto? Donde entonces en la base, donde las raíces, es donde están todas las historias que vivieron nuestros antepasados y que influyen en nuestra vida. La segunda etapa que programa mi inconsciente, que es el proyecto sentido, está relacionado con todo lo que ocurre desde nuestra concepción hasta los 7 años de edad. Y ya después de los 7 años son todas nuestras vivencias, todo eso que vivimos como un trauma, como una herida emocional, como algo que viví y no supe gestionar. Entonces, mi inconsciente, que dirige mi vida en ese 95%, donde yo tengo que ir a hacer esos cambios, se programa en 3 etapas. Transgeneracional, que es la historia familiar de mis antepasados, de mis ancestros, de mis abuelos, de mis tíos. El proyecto sentido, que va desde mi concepción hasta los 7 años, aquí influye también muchísimo todo lo que viven nuestros padres. Porque todo, cuando estamos en esa etapa, inconscientemente todo lo que vivieron nuestros padres, sea bueno o malo, va a programar nuestro inconsciente. Y ya siguen nuestras vivencias o nuestra edad contemporánea. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una. Entonces, en el transgeneracional, en cierto modo el ser humano es la suma de sus recuerdos emocionales, personales, familiares y culturales. Entonces las diferentes historias que vivieron nuestros antepasados influyen en nuestra vida. Entonces, cuando un conflicto a nivel familiar o a nivel transgeneracional no es resuelto, va pasando de miembro de generación en generación hasta que llega la persona que se hace responsable de sanar. Entonces, para nosotros poder identificar, bueno, cuáles son esas cosas que yo necesito sanar de pronto de mi transgeneracional o de esas fidelidades familiares. Entonces, hay 7 aspectos que nos van a ayudar muchísimo a ser consciente de esto. Entonces, lo primero es mirar como esa conexión emocional o profunda. Es decir, nosotros en la familia podemos identificar si tenemos alguna afinidad con cierta persona en especial. Yo tengo mucha afinidad con mi abuela. Entonces inconscientemente puedo también como heredar cierta fidelidad familiar o con una tía. Tengo 12 tías y solo me llevo bien con 2. Revisa que de pronto estás repitiendo de esas 2 tías. El otro aspecto es la posición entre hermanos. Es decir, si eres de pronto la hija mayor,
cargaste de pronto muchas responsabilidades y empieza a revisar, bueno, ¿cuáles son? Mi abuela también fue la primera hija o mi abuelo fue el primer hijo, y empezar a revisar de pronto qué puedo estar yo repitiendo a nivel de la posición de entre hermanos. La otra es que a veces no sé, y acá también quiero que me compartan en el chat, ¿han visto esas familias que todos son ingenieros? Hay muchos docentes. Hay una familia de puros médicos. Cuéntame en el chat si lo han visto. A veces creemos que nosotros elegimos, pero lo que estamos es continuando como con esa fidelidad familiar. El miedo es transgeneracional también. Puede ser. Entonces, acá cuando les digo, bueno, ¿cómo encontramos esas situaciones que necesitamos sanar? Las vamos a buscar en nuestro inconsciente, que pueden estar en las 3 etapas que lo programan. Acá estamos viendo la primera, transgeneracional. Entonces puede venir de ese transgeneracional. Otro aspecto para revisar es, ¿vivo la misma enfermedad de quién? Y acá también es muy común, no normal, es muy común ver enfermedades que se repiten a nivel familiar. Entonces, es que en mi familia todos sufrimos de diabetes. En mi familia es muy común la tiroides. Por ejemplo, cuando yo empecé con los temas de tiroides, me dijeron, sí, vea, esta tía tal, sufren de la tiroides y toman pastillas de por vida para la tiroides. Le dio la misma enfermedad que tiene su abuela, ¿cierto? Es muy común también como esa parte. Bueno, también me ha sucedido lo mismo que a quién. Y en este caso es, por ejemplo, que empiecen a revisar, bueno, yo me separé, mi mamá está separada, mi tía también, mi abuela también. Entonces también empezamos a repetir ciertos sucesos o ciertos patrones. Bueno, también por repetición de nombres. Entonces, anteriormente era muy común que a los primeros hijos se les ponía el nombre del papá o de los abuelos. Eso también tiene cierta carga familiar. Entonces, también si ustedes repiten algún nombre, es que a mí me pusieron el nombre de la tía de mi mamá, empieza a revisar de pronto la historia de esa persona que pueda estar repitiendo, qué fidelidad tienes. Y también por rasgos corporales compartidos. Cuando dicen, es que tú eres igualita a tu tía. No, tienes el mismo genio del tío tal. Entonces también es muy común eso. Por acá Liliana nos pone, con mi mamá tengo una conexión emocional profunda y siento que físicamente compartimos rasgos y tiendo a heredar sus enfermedades, lo cual me da miedo porque ella está padeciendo demencia. Acá es muy importante, Liliana, y les decía desde los que estuvieron en el encuentro pasado, el primer paso para uno sanar algo es hacerlo consciente. Entonces, que tú hoy estés escribiendo eso, que tú hoy estés en este espacio aprendiendo a escuchar tu cuerpo, lo estás haciendo consciente. Y la información sí o sí va a empezar a aparecer y las herramientas para sanar van a empezar a aparecer. Bueno, entonces vamos con esta segunda etapa que programa nuestro inconsciente, que recuerdan. Entonces la primera parte es el transgeneracional, que es toda la historia que vivieron nuestros antepasados. Vamos aquí con esta parte del tronco, que sería el proyecto sentido, que es lo que todo está relacionado con todo lo que ocurre en el momento de la concepción hasta los 7 años. Entonces ahora les decía, es importante ver lo que le ocurre a los padres en ese periodo de tiempo, sus problemáticas, sus emociones, sus resentires, porque de bebé y de niños grabamos en el inconsciente todo lo que nuestros padres viven emocionalmente. Entonces acá también en esta etapa del proyecto sentido hay cuatro fases, 4 etapas que se programa en cada parte de mi inconsciente. Entonces, en la concepción, en nuestra concepción se programa la aceptación y el merecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si de pronto, cuando nos concebieron, llegamos de pronto en un mal momento para nuestros padres o no nos estaban buscando, eso puede cargar en nuestro inconsciente de no soy merecedor.
no merezco estar en este mundo. Y eso no significa que nuestros papás nos amen, o sea, los papás siempre nos van a amar, pero también como esa primera reacción en ese momento de esa concepción va a influir mucho también en ciertos conflictos. Entonces puedo desarrollar yo también un conflicto con la insuficiencia, de que siempre tengo que hacer y demostrar porque nunca me siento parte de, y es porque tal vez tengo que sanar esa herida desde mi concepción. Y acá también hay algo muy valioso que siempre le digo a las personas, y es que a veces me dicen, a veces en los procesos de transformación que hago me dicen, ay no Aleja, es que yo fui un hijo no deseado. Todos los hijos sí o sí son deseados. Es decir, tiene que haber un deseo consciente o puede que inconsciente. Ya sabemos que inconsciente es el 95% que dirige mi vida. Entonces siempre, si ustedes de pronto hay alguna persona que sienta, ay, es que yo no fui un hijo deseado, sí fuiste un hijo deseado. Tal vez no a nivel consciente de tus padres, pero sí a nivel inconsciente y por eso estás aquí. Y yo he atendido muchísimas personas en consulta que a veces quieren ser mamá, ambos desean con todo su corazón ser padres y no se da, porque entonces hay un bloqueo a nivel inconsciente. En el embarazo se programa el estado emocional. Entonces, todas esas emociones que vive nuestra madre, que viven nuestros padres, también nos las van a transmitir. Ahorita hablaron del miedo y de la rinitis, y me acordé del caso de una persona que estuvo en un proceso de transformación conmigo y descubrimos lo siguiente. Ella sufría de rinitis. Entonces, la rinitis se relaciona desde la biodescodificación con oler peligro. Entonces, cuando hay rinitis es porque constantemente hay algo que me huele mal, me siento en peligro y entonces se activa la rinitis. Y entonces hicimos ciertos ejercicios en las sesiones y nos dimos cuenta que su rinitis venía de cuando la mamá estaba en embarazo, ella le tocó el terremoto, algo de armero. Esto es ¿cómo se le dice a eso? Bueno, aquí en Colombia hubo como una catástrofe y la mamá se enfermó ese día y fue al médico. Ustedes se podrán imaginar en ese momento cuando la mamá fue al médico cómo estaban las clínicas, cómo estaban los hospitales, todo estaba absolutamente colapsado, la mamá sentía mucho miedo. ¿Qué puede sentir ese bebé en ese momento? Este mundo es peligroso. Yo voy a salir allá y voy a oler peligro por toda parte, porque eso estaba experimentando la mamá en esos momentos. Cuando nosotros resignificamos ese momento de su embarazo y ella pudo sanar eso, la rinitis se le quitó. Entonces ahí cuando ahorita alguien preguntaba que si los miedos también pueden venir desde, si tu mamá era una persona que fue muy miedosa, tú puedes cargar con miedos que en estos momentos no entiendas y tú digas, ay, ¿yo por qué soy tan miedosa? ¿A mí por qué me cuesta tanto esto? Y puede venir desde el embarazo de la mamá. En el parto se programa la acción y la autonomía. Entonces acá les voy a poner otro ejemplo. Imaginémonos esta escena. Un bebé que está ya en su lugar seguro, en el vientre de mamá, y resulta que de un momento a otro el parto, la acción no la toma él, sino que fue una cesárea programada o fue una cesárea o una urgencia, una cesárea parto de emergencia. Entonces resulta que al bebé le abren, lo sacan. ¿Qué se puede programar en ese momento en ese bebé? Entonces yo estoy allá en mi lugar seguro que es mamá y de un momento a otro me sacaron, salí con forceps. Esto se puede programar en esos momentos como un conflicto con la acción. Entonces yo sea una persona que tenga muchos proyectos, que tenga muchas ideas, que quiera hacer muchas cosas, pero que me cueste llevarlas a cabo. Que siempre necesite como esa ayuda extra, como que siempre necesito esa aprobación, así yo tenga la respuesta para poder hacerlo. Y puede ser porque entonces en mi momento de parto, yo no ejecuté esa acción o algo se me bloqueó ahí. No quiere decir que a todos les pasa, pero podemos encontrar muchísimos casos así. Yo he encontrado muchísimos en mis procesos. Bueno, y en la primera infancia ya se programa la acción y la relevancia. Entonces ya es lo que vivimos desde la concepción hasta los 7 años, como todos esos recuerdos, como por ejemplo, si pequeños nos decían, es que calladita te ves más bonita. O solamente mis papás me querían o me mostraban afecto cuando hacía las cosas bien, pero cuando hacía las cosas mal, entonces no me ponían cuidado. Entonces ahí se programan muchísimas cosas. Entonces tengo que ser una mujer fuerte, no me puedo mostrar vulnerable, tengo que hacer todo bien para que me quieran, y se puede también generar conflictos con la insuficiencia, con la exigencia, entre otros.
Y ya está la etapa de mis vivencias. Entonces, todo lo que hemos vivido después de nuestros 7 años, que hemos vivido como un trauma, como una herida emocional, como algo que no pudimos gestionar, entonces se va a quedar ahí en mi inconsciente. Entonces vamos a recapitular un poco hasta acá, porque yo sé que es mucha información, es mucha teoría, pero también yo sé que si la hacen consciente, van a empezar a aprender a escuchar su cuerpo. Entonces, partimos de que cuando tenemos un síntoma, una enfermedad o un bloqueo es porque hay una herida, un conflicto emocional que yo necesito sanar. Que para poder encontrar ese conflicto emocional, yo tengo que conocer cómo funciona mi mente. Es decir, tengo que aprender a ir a este inconsciente. Pero resulta que este inconsciente se programa en 3 etapas, que es el transgeneracional, el proyecto sentido y la edad contemporánea o mis vivencias. Entonces ya vimos toda la parte del transgeneracional, toda la parte del proyecto sentido, ahora en las vivencias. Y acá en las vivencias que hay algo que quiero explicarles, que es el resentir. El resentir es ese dolor profundo que yo siento ante un suceso que vivo como un conflicto emocional, algo que yo viví que no gestioné. Entonces resulta que cuando nosotros encontramos ese resentir o ese dolor profundo es cuando nuestro cuerpo empieza a sanar, es cuando nosotros podemos hacer cambios. Por ejemplo, ahorita sobre el que decía lo de la espalda llevo hace 20 años o no sé hace cuánto. Bueno, es porque no he encontrado cuál es ese resentir o eso que se codificó en mi vida que no me permite sanar. ¿Y qué pasa? Resulta que hay 2 clases de resentir. Hay un resentir primario y hay un resentir secundario. Entonces ese resentir primario es ese que yo expreso y sano y se me quita el bloqueo. Resulta que yo tenía un bloqueo con el dinero, con las parejas o un patrón repetitivo. Cuando yo encuentro ese resentir, ese origen emocional sano. Pero también hay un resentir secundario. Y es ese que está como más socialmente aceptado, es ese que yo sano y no cambio nada. Y acá se los voy a poner en ejemplos para que me entiendan mejor. Yo tuve una consultante de mi proceso que ella llegó y me decía, Aleja, yo necesito sanar una herida de abandono. Porque mi papá se murió cuando yo tenía 8 años. Y siempre mis parejas me abandonan. Y siempre me dicen que es porque tengo que sanar una herida de abandono. Y yo ya he hecho un montón de cosas, he utilizado un montón de herramientas para sanar esa herida de abandono. Y yo siento que ya la sané, pero todavía repito ese patrón de que mis parejas me abandonen. Entonces, en mi proceso de transformación logramos ir a su inconsciente a revisar esa herida de abandono si realmente ya estaba sana como ella decía, porque ella me decía, es que yo ya entiendo que bueno, mi papá se murió y eso, ya perdoné eso, pero todavía sigo como con esa herida de abandono. Y en un ejercicio que hicimos nos dimos cuenta que su herida de abandono no venía de papá. Obviamente lo que pasó con papá le dolió muchísimo, pero le dolió más que su mamá, cuando papá murió, se alejó, la dejó al cuidado de su abuela porque su mamá estaba en su proceso de duelo y se sintió también abandonada por mamá. Entonces realmente ese resentir primario de ella era sanar esa herida con mamá, ese abandono, porque ya a pesar de su cortada ya entendía que con su papá no podía hacer nada, pero que sentirse ese abandono de su mamá sí le dio muchísimo más duro. Entonces ahí estaba ese resentir. Entonces cuando pudimos sanar eso, ella logró sanar e incluso ya me mandó fotos casada. Entonces, acá recapitulando un poco lo que les estaba hablando del resentir, y es, si al expresar la emoción la persona se siente aliviada, se trata de una primaria. Si no se siente aliviada y de pronto esta crece, se trata de una secundaria. Y eso también es muy importante que lo empecemos a integrar, porque yo siento también que estamos en una época muy linda, donde hay muchas herramientas para sanar. Y nosotros empezamos a sanar muchas cosas y escuchamos, ay, sanación del niño interior, sana los vínculos con tus padres, sana tu relación con el dinero o los bloqueos con la pareja. Y uno empieza a sanar un montón de cosas, pero siente que en el fondo falta algo porque yo no me sano completamente de este síntoma o porque todavía tengo estos bloqueos. Entonces también se los digo para que de pronto, si ya han hecho muchos procesos de sanación y de pronto hay algo que todavía no han logrado, es porque les falta hallar ese resentir primario. Y créanme que cuando lo logren van a sanar su cuerpo y también ese bloqueo va a desaparecer. Y acá les quiero hablar
de 4 herramientas que nos van a ayudar muchísimo en este proceso también de autoconocimiento, de poder identificar todo eso que necesitamos sanar. Entonces, una es que el tiempo no existe, que nuestro inconsciente no distingue entre real, simbólico o imaginario. Otra es que nuestro inconsciente es inocente y también para nuestro inconsciente no existe el otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, para el inconsciente el tiempo no existe. Es decir, nuestra mente vive en un único presente. No existe el pasado, no existe el futuro, vive en un único presente. Y acá les voy a poner un ejemplo. Resulta que tuvieron una situación en el trabajo que les dio rabia, que les dio frustración, que me enojé, y por la noche van a llegar a su hogar y le van a contar a su pareja o a su mamá, les va a preguntar, ay, ¿cómo te fue en el trabajo? Entonces ustedes les van a decir, ay, no, es que viví esta situación en el trabajo, y cuando ustedes están recordando, contando esa experiencia, su cuerpo vuelve a experimentar las mismas emociones que ese momento. Y por eso es que a veces se nos dificulta tanto sanar. ¿Por qué? Porque vivimos recordando cosas que pasaron a volverlas a vivir a nuestro presente. Entonces yo me acuerdo cuando esta persona me dejó y entonces me vuelvo a llorar. O me acuerdo de esta traición que viví y me vuelve a dar rabia. O me acuerdo de esta situación donde viví la frustración y me acuerdo de eso y me vuelvo a sentir frustrada. Porque mi inconsciente no sabe si eso ya pasó o está pasando, lo vive como si estuviera pasando. Y eso no quiere decir que entonces en un proceso nos vamos a olvidar de todo lo malo, como, no, entonces en mi vida no pasó nada malo, para no volverme a acordar de eso. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando recordemos esas experiencias digamos, yo viví esa traición, pero ya no genera ninguna emoción en mí. Yo viví eso, pero ya no me duele tanto. Y eso es lo que se logra en un proceso de transformación. Lograr que cuando yo recuerde todas esas cosas que pasaron en mi vida, ya no tengan esa carga emocional. Si ustedes hoy, y esto también es muy importante porque a veces decimos, es que yo no sé qué necesito sanar. Si a ustedes hay recuerdos, situaciones que piensan y les generan una emoción, rabia, frustración, enojo, tristeza, es porque ahí hay algo que necesitamos sanar. Entonces, por eso esta característica es tan importante, entender que para mi inconsciente no existe el tiempo, que vive en este único presente. Otra característica supremamente valiosa de nuestro inconsciente es que no distingue entre real, simbólico o imaginario. ¿Qué quiere decir esto? Entonces acá les voy a poner un ejemplo también de una persona que hizo parte de un proceso conmigo. Resulta que ella fue al supermercado. Su hijo en esos momentos tenía 7 años y ya estaban metiendo las bolsitas en el carro. Y resulta que el niño mira a la mamá y le dice, mamá, estás morada. Tienes la cara morada. Y ella llega y se mira por el retrovisor y efectivamente se vio morada. Entonces ella dijo, me está dando un infarto. Entonces ella le dijo, hijo, ve y pide ayuda. Ella se empezó a sentir mal, ella se empezó a imaginar lo peor y su cuerpo empezó a responder y a reaccionar a todo eso lo que ella se estaba imaginando. Entonces empezó a acelerarse el corazón, a sentir que se quedaba sin aire, llegó la ayuda, una ambulancia, se la llevaron para la clínica. En la clínica le tomaron pues todos sus signos, la estabilizaron y le dijeron, doctor, es que yo sentía que yo me vi morada. Y entonces yo me di cuenta de que me estaba dando un ataque y entonces la persona en la clínica le dijo, estabas morada porque las bolsas del supermercado eran moradas y te ensuciaste la cara. En ningún momento ya estabas viviendo un ataque. Su cuerpo ella lo imaginó y su cuerpo lo empezó a vivir. Entonces, esta característica es muy importante porque quiero que empiecen a revisar cómo están siendo sus pensamientos. ¿Cuál es esa historia que yo todos los días me estoy contando? Porque todo eso que estamos imaginando, nuestro cuerpo lo vive como real. Entonces yo voy para una reunión de trabajo y me imagino que me van a decir un montón de cosas o que va a salir mal y yo ya me empiezo a estresar. Y empieza mi corazón acelerado. Y empiezo a sudar. Entonces, de ahora en adelante quiero que sean muy observadores y eso hace parte de aprender a escuchar nuestro cuerpo, de decir, bueno, esto que yo estoy
pensando, ¿es real o es imaginario? Y si es imaginario, no voy a poner a mi cuerpo a sufrir por algo que no ha pasado. A las mamás les pasa mucho de que de pronto salen los hijos y empiezan a imaginar, ¿dónde estará? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué no me contestan? Y empiezan también a experimentar muchas cosas. Entonces muchas situaciones o síntomas que vivimos también es de todo eso que estamos imaginando que no es real. Y cuando les hablo de lo simbólico, que no distingue entre real, simbólico o imaginario, lo simbólico quiere decir que nosotros podemos darle soluciones simbólicas a ciertos conflictos y nuestro cuerpo los va a vivir como real. Por ejemplo, en mi proceso de transformación hacemos muchos actos simbólicos para sanar a papá o para sanar a mamá, o para Cecilia que nos dice, no he sanado la separación con mi exmarido. O sea, tú no necesitas llamar a tu exmarido a decirle, ay, venga que yo necesito sanar esto con usted. O yo no necesito llamar a mi papá y decirle, ay, venga que es que yo necesito sanar el vínculo con usted. Hacemos actos simbólicos para sanar eso y ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo los va a vivir como real. Otra característica muy valiosa es que para el inconsciente no existe el otro. Y yo siento que esta es la característica que a veces más nos cuesta comprender. Cuéntenme en el chat si ustedes han escuchado lo que es la ley del espejo. Y es que lo que yo veo en otra persona es porque también está en mí. Lo que me molesta de otra persona es porque yo también lo tengo que trabajar. Así es, Sebastián. Sebastián nos comparte que todos los días tendemos a tener los mismos pensamientos. Y por lo general son negativos y trágicos. Por eso es que tenemos que volvernos muy observadores y empezar a hacer ese alto y decir, bueno, a ser consciente, estoy siendo súper negativa. Y a mí también me pasó en mi proceso personal. Yo desde muy joven he ido a terapia. Y siempre nos decían la herramienta de la escritura terapéutica. Entonces yo desde muy pequeña he tenido diarios y he tenido esos cuadernos donde escribo. Y en algún momento donde me sentí muy bloqueada en mi vida, donde yo escribía, y llegué a un momento donde me puse a revisar eso que yo escribía y yo decía, con razón no se me están dando las cosas, con los pensamientos cómo se me van a dar, porque me di cuenta que era la mujer más negativa del mundo. También me di cuenta que tenía un conflicto con el merecimiento, porque veía que a otras personas les pasaba cosas y yo decía, ay, pero eso no puede ser para mí. Entonces, por eso es muy importante volvernos observadores de nuestros pensamientos. Entonces, en esta característica de que para nuestro inconsciente no existe el otro, es decir, que cuando yo veo en otra persona algo que me molesta es porque también está en mí, yo les voy a contar que cuando yo me empecé a formar, yo era las que decía, esto tiene sus excepciones. No, esto no se cumple en un 100%, porque yo soy una persona que soy muy puntual y me molestaba mucho la impuntualidad. Entonces yo decía, si yo soy puntual, me molesta la impuntualidad, ¿cómo voy a tener que trabajar eso en mí si yo soy muy puntual? Entonces mi profesor de ese momento, me acuerdo que en la clase yo le refuté esto y yo le decía, eso tiene sus excepciones. Él muy amorosamente me miró y me dijo, Alejita, ¿y qué tan puntual eres contigo? Y yo me di cuenta que era la más impuntual del mundo. Porque yo no me cumplía lo que me prometía, porque siempre me dejaba de último lugar. Entonces entendí algo supremamente valioso de esta característica, y es que eso que me molesta del otro no significa que yo lo haga, sino que me lo estoy haciendo a mí. Como en mi caso, a mí me molestaba la impuntualidad porque yo era muy impuntual conmigo. Entonces acá quiero que también hagan esta reflexión de eso que me molesta en el otro. Por ejemplo, es que yo siento que en mi trabajo no me valoran. En mi trabajo no me valoran y yo hago muchas cosas y yo soy súper pendiente, pero no me valoran. Entonces empiecen a preguntarte, ¿qué tanto valor te estás dando tú? ¿Qué tanto tú te estás valorando? O es que mis hijos no me prestan atención. No, es que no me prestan atención. Entonces empieza a preguntarte qué tanta atención te estás dando tú. Porque yo no puedo pretender que las demás personas hagan por mí lo que yo misma no estoy haciendo. Entonces cuando yo empiezo a ver eso en las personas, eso que me molesta, es porque puede que yo misma me lo esté haciendo a mí. Bueno, y nuestra última característica del inconsciente
es que es inocente. Nuestro inconsciente no diferencia entre qué es bueno y qué es malo, simplemente replica la información que aprende. Entonces acá les voy a dar un ejemplo. Resulta que una niña nace en un hogar donde ve que su papá es un hombre infiel, donde ve que su abuelo tenía otra familia. Entonces, ¿qué aprende el inconsciente de esta niña? Los hombres son infieles. Y esta niña crece, se convierte en mujer y se va a buscar una pareja, y adivinen qué le va a pasar. Se va a encontrar con los hombres infieles. Porque es que eso es lo que aprendió su inconsciente, que eran los hombres. Su inconsciente no sabe si eso es bueno, si eso es malo, es lo que aprendió. Y a esta mujer se le pueden pasar enfrente los hombres fieles, pero no. Ella se va a fijar es en los infieles. O cuando, por ejemplo, entonces nos decían cuando éramos pequeños, calladita te ves más bonita, o no hables con extraños. Entonces uno crece con eso y uno después en la adulta se pregunta, a mí ¿por qué me cuesta hablar con extraños? Porque yo llego a un lugar y como que me cuesta entablar conversaciones y otras personas llegan súper fluidas, hablan y a mí me cuesta. Es porque tengo la creencia de que no puedo hablar con extraños o que calladita me veo más bonita. Y mi inconsciente no sabe si eso es bueno, si eso es malo, empieza a repetir eso. Otra creencia puede ser con el dinero. Culturalmente a veces tenemos muchas creencias con el dinero, que el dinero es malo, que el dinero cambia a las personas. Y yo puede que sea una mujer próspera y que me llegue el dinero, pero que no lo sepa administrar. Y yo digo, ay, pero ¿por qué yo soy tan mala administradora? Porque el dinero como llega se me va. Y es porque en mi inconsciente está que el dinero es malo. Y como yo quiero ser buena, entonces ¿qué pasa con el dinero? Se me va a ir. Y esta característica tiene mucha relación a lo que vimos en la masterclass pasada, de por qué a veces no cumplimos nuestras metas o por qué las cosas no se nos dan, y es por todos esos bloqueos o todo lo que aprendió mi inconsciente. Pero lo más valioso es saber y reconocer que eso lo podemos cambiar, que eso lo podemos transformar. Y acá les voy a recordar los 4 pasos que vimos en nuestra masterclass pasada de cómo transformar esas creencias limitantes. Cuando yo me doy cuenta que hay un área de mi vida que no está bien, que las cosas no están fluyendo de la manera que yo espero, es porque detrás hay una creencia limitante. Esa creencia limitante es una idea o pensamiento que yo doy por verdadero sin necesidad de ponerlo a prueba. Y entonces hay 4 pasos para poder transformar y cambiar esas creencias. ¿Cómo podemos transformar esas creencias que nos limitan? Entonces vuelvo y les digo, cuando hay algo en nuestra vida que no está fluyendo de la manera que esperábamos, cuando las cosas no nos salen bien, es porque detrás hay un pensamiento, una creencia que me está limitando. Y hay 4 pasos súper sencillos para poder cambiar esas creencias. Entonces, lo primero es identificarlas y hacerlas conscientes. Ahorita les decía, en toda esta información que estamos viendo, que ustedes hoy empiecen a ser conscientes de muchas cosas, ya es el primer paso y ya es un paso supremamente valioso. Porque muchas veces pasamos nuestra vida como en un piloto automático, como en lo que dice la vida, en el día a día, que no somos conscientes ni siquiera de qué es lo que necesitamos sanar o qué es lo que necesitamos cambiar. Entonces el primer paso para uno identificar eso es hacerlo consciente. ¿Qué es hacerlo consciente? Que ustedes digan, bueno, yo tengo un bloqueo con el dinero. ¿Cuáles son las creencias que yo tengo sobre el dinero? Que el dinero cambia a las personas, que el dinero es malo, que es difícil de conseguir, que es escaso, que como llega se va. Eso es hacer consciente. Y hay 2 formas que les compartía también la vez pasada que me gustan mucho para uno identificar esas creencias y hacerlas conscientes. La primera es pregúntale a tu entorno, pregúntale a tu pareja, ¿tú qué crees del dinero? Y todo eso que esa persona te va a decir también va a estar en ti. Pregúntale a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos. Cuando estés en reuniones familiares, empieza a observar cuáles son esos pensamientos, de qué hablan, cuáles son esas creencias. Y ahí vas a poder identificarlas. O la otra herramienta, y es apoyarnos ahorita a la inteligencia artificial. Ustedes van y le ponen a ChatGPT, que es como la más conocida, dame ejemplos de creencias en el amor, porque veo que yo tengo un bloqueo en las relaciones de pareja, y entonces él me va a dar todos esos ejemplos. Es que es mejor estar sola que mal acompañada, es que las relaciones son para sufrir, y entonces empiezo a ser consciente de todas esas creencias. El segundo paso va a ser disociarlas. Preguntarme dónde la aprendí,
Nosotros, ahorita como vimos, nosotros llegamos súper inocentes a este mundo, sin creencias, sin nada, todo lo aprendemos. Entonces todos esos bloqueos o todas esas creencias las aprendimos de alguien. Entonces ustedes tienen que preguntarse de quién la aprendí. La aprendí de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi abuela. Es una creencia cultural, la aprendí en la televisión, me la dijo una maestra. Pregúntense de quién la aprendieron. Disociarla es decirle a mi mente, esto que yo creo no es mío, es una idea de otra persona. Y si es de otra persona, pues yo la voy a poder cambiar o lo voy a poder devolver. Es como si yo llego y cojo este termo y yo me doy cuenta, ay, pero es que este termo no es el mío. Este termo es de mi tía. Entonces yo sí le voy a poder devolver el termo a mi tía. Lo mismo entonces como con estas creencias. Empiecen a identificarles de quién la aprendieron, a empezar a disociar de que eso no es de ustedes, que la aprendieron de alguien más. El tercer paso va a ser cuestionarla, darte cuenta que eso que tú crees no es del todo cierto, porque hay una realidad diferente para otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hay la creencia esta es muy común, todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Nosotros no conocemos a todos los hombres o todas las mujeres para decir que son iguales. Entonces eso que yo creo no es del todo cierto. O que hay que trabajar muy duro, que hay que sacrificarse mucho en el trabajo o para conseguir dinero. Y uno ve ahora unas generaciones que consiguen dinero trabajando 4 horas al día. Entonces, si hay una realidad diferente para otras personas, para mí también lo puede ser. O que las relaciones son para sufrir o es mejor estar sola que mal acompañada. Eso realmente es cierto. Y uno puede ver parejas que uno admire, que se potencia, que crecen juntos y uno dice, no, eso que yo creo no es del todo cierto. Y ya el cuarto paso, este cuarto paso quiero que se lo imaginen, les llega también en ese momento que es como entrar a su mente, a ese iceberg, a esa parte de abajo, a ese archivador y decir, bueno, ¿cuáles son esas creencias que yo tengo? Listo, saco como este archivador y digo, a nivel del dinero, esto es lo que yo creo. ¿De quién las aprendí? Las aprendí de esta persona. Las confronto y digo, eso no es del todo cierto. Entonces yo ya no quiero meter este folder aquí. Entonces, ¿cuál va a ser ese cuarto paso? Cambiar esa creencia que me limita por una que me potencie. Transformar eso que yo creo negativo por algo positivo. Y ese va a ser el método de estos 4 pasos para poder cambiar esas creencias que nos limiten. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos visto en esta masterclass, cuando nosotros no gestionamos una emoción, o sea, lo que decían en nuestra frase inicial, lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convierte en un síntoma, en una enfermedad o en un bloqueo en tu vida. ¿Que cómo encontramos esas situaciones? Entonces, hay 3 preguntas muy poderosas que podemos empezar a hacernos cuando es un síntoma. ¿Quién me dice cuáles son esas preguntas en el chat? Nadie las anotó. ¿Cuál es la primera pregunta que me hago? ¿Qué? Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué sirve esa parte de mi cuerpo que tiene esa molestia? Primera pregunta, ¿para qué sirve esa parte de mi cuerpo? Muy bien. Segunda pregunta, ¿desde cuándo presento la molestia? ¿Hace un mes, hace 3 meses, hace 3 años? ¿Desde cuándo? Y la tercera es cómo estaba mi entorno cuando yo empecé a manifestar eso. Ahí empezamos ya a escuchar nuestro cuerpo. También, para nosotros, ¿cómo encontramos esas otras situaciones que de pronto no somos tan conscientes? Entonces, para encontrar esas situaciones que yo necesito sanar, que de pronto no soy tan consciente, tengo que saber cómo funciona nuestra mente, saber que mi vida la dirige un 5% mi mente consciente y un 95% el inconsciente. Entonces, que hay que ir a ese inconsciente a revisar qué es eso que necesito sanar y transformar. Pero que mi inconsciente se programa en 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas que programan mi inconsciente? Cuéntenme en el chat. Transgeneracional, muy bien, Tere.
proyecto sentido, me encanta. Transgeneracional, proyecto sentido y la edad contemporánea o nuestras vivencias. Muy bien, exactamente. Bueno, entonces, después de que yo vaya y revise también como en ese transgeneracional, en ese proyecto sentido, en esas vivencias, en la parte de los bloqueos los vamos a cambiar con esos 4 pasos que les acabo de dar. Entonces, ¿cómo cambiamos esos bloqueos o esas creencias que nos limitan? Haciéndolas consciente, disociándolas, confrontándolas y cambiando eso negativo por algo positivo. Y algo también muy valioso que quiero compartirles, que acá en esta imagen lo resume, y es: la pregunta no es si tengo un bloqueo, si tengo un síntoma o si tengo una enfermedad, es cuánto tiempo más vas a ignorarlos. Porque muchas veces sabemos qué es lo que tenemos, pero no hacemos nada para cambiarlo, no hacemos nada para sanarlo, no hacemos nada para transformarlo. Cecilia, es con todo mi amor. Y por eso hoy quiero contarles que en marzo vamos a dar inicio nuevamente a mi programa de transformación que se llama Sanando desde Adentro. ¿Qué es Sanando desde Adentro? Sanando desde Adentro se compone de 3 etapas o 3 fases, donde es un método de 12 semanas, donde las primeras 4 semanas vamos a tener toda la claridad de nuestro presente. Vamos a ver qué es eso que nos bloquea, cuáles son esos síntomas que tienen, cuál es mi identidad en estos momentos, cómo está la relación conmigo misma, toda esta parte de tener claridad de nuestro punto de partida. En esta primera fase va a ser toda la claridad de mi presente. La segunda fase va a ser toda la sanación de mi pasado, todo lo que vimos del transgeneracional, todo lo que vimos de las primeras etapas de la concepción, del parto. Vamos a ir a todos esos momentos y a resignificarlos y a sanarlos. Acá también vamos a sanar los vínculos con nuestros padres, algo que no les dije y que me parece muy valioso de esa etapa, y es que tener un vínculo sano con mi papá o mi mamá no es lo mismo que tener una relación sana. Es decir, yo puedo decir, no, yo tengo una relación sana con mis papás, porque los llamo, porque los visito y hay una relación sana. Pero ellos fueron muy duros conmigo cuando yo era pequeña, pero recargaron en mí responsabilidades que yo no tenía por qué tener. Pero, entonces cuando hay peros en esas relaciones con nuestros padres es porque hay vínculos que necesitamos sanar, y eso lo vamos a hacer en esta parte. Y ya en las últimas 4 semanas vamos a integrar toda esta información y a construir un nuevo futuro. Vamos a hacer esos cambios reales que se van a volver nuestra nueva normalidad. Vamos a aprender a vivir una nueva forma de pensar, sentir y actuar. Porque yo no puedo esperar resultados diferentes si sigo haciendo lo mismo. Entonces, para darles un poco de contexto de lo que es este programa Sanando desde Adentro, vamos a tener 12 sesiones grupales en vivo semanales. Una vez a la semana nos vamos a ver. Vamos a tener 6 sesiones 1 a 1 para ya entrar en profundidad en tu tema personal, en lo que tú tienes, en tu bloqueo, en ese síntoma o en esa enfermedad. Vamos a tener ese acompañamiento 1 a 1, 6 sesiones. Vamos también a tener otras 3 sesiones adicionales en vivo, grupales. Vamos a tener herramientas de integración como 12 guías prácticas, una guía por semana que nos va a ayudar a integrar, porque una cosa es ver la teoría, pero otra cosa es ponerla en práctica. 12 audios de reprogramación, 1 por semana, y un acceso a la plataforma donde va a estar todo el contenido. Estas sesiones grupales todas van a quedar guardadas ahí. Además vamos a tener un soporte, un seguimiento personalizado por WhatsApp, donde voy a estar yo y va a estar mi equipo para resolver todas tus dudas, solamente tú y mi equipo, y otra que va a ser como la comunidad por WhatsApp. Entonces, en estos momentos, las personas que de pronto digan, yo quiero mirar esto, yo quiero saber más de qué es este programa, de cómo funciona este método, acá les voy a dejar un QR para que lo escaneen, los va a llevar a nuestra línea de WhatsApp, o por el chat también les llegó una línea, muy bien, para que nos escriban, y yo misma mañana les voy a estar respondiendo
todas sus preguntas que tengan de este programa de transformación Sanando desde Adentro, que básicamente recopila todo lo que yo aprendí para poder sanarme de síntomas como la tiroides, adenomas hepáticos. Yo también sufrí de vértigo por mucho tiempo, también tuve ovarios poliquísticos y un montón de bloqueos y heridas como el merecimiento, de no me sentía suficiente. Y entonces en este programa yo traté de resumir muchísimas herramientas que aprendí, porque uno muchas veces llega a algo y entonces solo sana una parte. Entonces sanemos el pasado. Bueno, sanemos a papá y mamá. O sea, acá lo vamos a ver todo. Vamos a hablar incluso en el futuro de orden y productividad, de cómo construir hábitos. O sea, es un programa supremamente completo en estas 12 semanas. Ahora sí, vamos a tomarnos un espacio para las preguntas. Recuerden que quienes quieran conocer más de Sanando, preguntas de Sanando desde Adentro, las hacen ahí en el chat, que yo misma mañana voy a estar respondiendo ese chat con todas esas dudas. Si quieren levantar la manito, tienen preguntas de lo que vimos en la masterclass, súper bienvenidas. Por acá, muchas gracias, es con todo el amor. Yo amo estos espacios, como les dije desde nuestro primer encuentro. Esto yo siento que me recarga un montón. Bueno, Carolina acá nos hace una pregunta. Aleja, ¿y qué pasa cuando es al revés? Si ejemplo, yo estoy en embarazo y desde esa concepción rechacé y no quise ese bebé, ¿qué pasa con esa aceptación y merecimiento? ¿Cómo puedo ayudar a ese bebé a que no tenga esos problemas? Entonces, como dicen, se programa conflictos con la aceptación y el merecimiento. ¿Cómo lo puedo ayudar? Desde este nuevo estado mental, si en ese momento lo rechacé, ¿qué voy a hacer para aceptarlo y para merecer? Para hacerlo sentir merecedor de esta vida. Yo les comparto que hay un regalo que me hizo mi mamá maravilloso, que me dan ganas de llorar, que se los podría mostrar. Mi mamá me escribió cartas estando en embarazo y son cartas que tienen 37 años y que yo a veces cuando no me siento merecedora voy y las leo y me doy cuenta de lo merecedora que soy, ¿cierto? Cuando siento que tengo un conflicto con la aceptación, entonces voy y las miro. Entonces, claro, ¿cómo acompañar a esa persona? ¿Cómo yo hablarle a ese bebé si todavía está en embarazo? O sea, si en ese momento de que se dio cuenta no fue la mejor reacción cuando me di cuenta que estaba en embarazo, pero ¿qué voy a empezar a hacer ahora diferente? Y acá también les digo algo que les va a servir para todo lo que vimos hoy. Dos cosas supremamente importantes. Lo primero es que si ustedes hoy identificaron algo, hicieron consciente de algo, pregúntense en qué voy a hacer diferente. Es que yo me di cuenta, por ejemplo, ahorita que hablaron de transgeneracional, que mi mamá es divorciada, mi abuela también, y yo me divorcié. ¿Qué voy a empezar a hacer de diferente que no hizo ni mi mamá, que no hizo mi abuela? Y ahí también se empieza a dar el cambio y la transformación, cuando yo empiezo a hacer cosas diferentes. Resulta que mi abuela y mi mamá nunca vieron esta información, no hicieron un proceso de transformación, o no hicieron esto, yo de pronto lo voy a hacer y voy a empezar a hacer como ese cambio. Y esto me pasa también mucho en consulta cuando veo personas que me dicen, Aleja, yo tanto que critiqué a mi mamá como me trataba y estoy tratando a mis hijos igualito, como ella era conmigo. Entonces ahí yo siempre les digo, bueno, una cosa es reconocerlo, empieza a preguntarte, ¿qué voy a hacer diferente? Bueno, es que mi mamá me regañaba y nunca me pedía disculpas por algo injusto. Bueno, entonces tú vas a empezar a pedir disculpas, te vas a sentar con tus hijos y vas a empezar a hacer las cosas diferentes. Y ahí es donde se empieza a dar como ese cambio, esa transformación. Y otra cosa supremamente valiosa que les iba a decir, que acabo de acordarme, muchas personas también llegan a un proceso de transformación y me dicen, yo no me acuerdo de nada de lo que pasó en mi niñez, soy adoptado, no tengo información de nada de esas cosas. Entonces a veces creen, entonces ¿cómo hacer para sanar? Si no me acuerdo de nada o si soy adoptado. Yo he tenido personas que han llegado adoptadas y esto es lo más valioso también, un consejo supremamente valioso que les quiero dar hoy. Y es entréguenle este proceso a Dios. Ustedes díganle a Dios, Diosito, yo estoy lista para sanar. Yo estoy lista para hacer este cambio.
Yo estoy lista para esto que quiero transformar en mi vida. Y créanme que la información sí o sí va a aparecer. Y si no aparecerá porque no la iban a necesitar. Pero cuando uno tiene ese deseo grande en su corazón, cuando uno realmente intenciona ese proceso y dice, yo quiero esto, las herramientas van a aparecer. Y lo he visto en todos estos años que llevo haciendo procesos. Entonces, supremamente importante también si de pronto sienten, ay, es que no me acuerdo de nada niños, entonces de pronto no voy a poder sanar. Sí van a poder sanar, porque la información va a aparecer. Y me han pasado casos tan increíbles como que me encontré una tía y me contó esto, o mi papá volvió y apareció. Ojalá, bueno. La vez pasada se conectó alguien que iba en un bus, el papá no lo veía hace años, y ella decía, no, yo necesito hablar con mi papá, pero es que yo perdí todo contacto, mi mamá no tiene contacto, y lo vio después de muchísimos años. Ella estuvo conectada a la sesión pasada, pero no la veo aquí para que ella misma nos contara. Bueno, a ver qué otras preguntas. Si pueden levantar la manito, porque es que a veces de pronto no leo el comentario. Bueno, aprendí muchísimo, Belén, me encanta eso. Gracias, Aleja, aprendo mucho contigo, estos espacios maravillosos. Cata, gracias, son con todo el amor. ¿Hay algún referente donde puedo ver qué significa cada parte del cuerpo? Es súper fácil. Tú te metes a Google y tú buscas ¿para qué sirve esta parte del cuerpo? Y él te va a decir para qué sirve. Y entonces ahí tú lo vas a relacionar con la vida. Entonces tú vas a Google y le dices, ahorita alguien está hablando de la disfonía. Ah, ¿para qué sirve la garganta? Para expresarnos, para comunicarnos. Entonces ahí me pregunto, ¿qué dije? ¿Qué cosas no estoy pudiendo decir o no me estoy pudiendo comunicar? ¿O qué cosas dije que de pronto en estos momentos me arrepiento de haber dicho? Entonces, como les decía del estómago, bueno, entonces usted va a, ¿para qué sirve el estómago? Para digerir, para asimilar, para procesar. ¿Qué cosas no estoy digiriendo, asimilando o procesando en mi vida? Entonces, es una herramienta, ustedes van a Google y preguntan para qué sirve esa parte del cuerpo y ya, así como ahorita a Sorel todos les dijimos, que ella decía, ay, no sé para qué sirve la espalda, para soporte, para el sostén, para las responsabilidades. Bueno. Alejandra, te agradezco por compartir tu aprendizaje y conocimiento de manera significativa y sencilla. Los mareos. Bueno, entonces los mareos también pueden ser cuando yo tengo que tomar una decisión y no sé, y tengo como esa dualidad de si es por aquí o es por acá. Entonces, ¿qué hace inconscientemente mi cuerpo? Me voy para allí, me voy para allá, me voy para allá. Eso es un mareo. Entonces, pregúntate qué decisión en estos momentos no estás tomando. ¿O a qué le estoy dando vueltas? Porque también entonces tengo muchos pensamientos que le estoy dando vueltas y alimento y me siento abrumada con todos esos pensamientos. Por acá Angie nos dice los cólicos menstruales. Bueno, los cólicos tienen varios como significados, entonces, pero quiero que me hagan preguntas como más generales porque si nos detenemos a síntomas acá nos quedamos toda la noche. Entonces, los cólicos tiene que ver con un conflicto con la feminidad. Entonces, ¿qué es un conflicto con la feminidad? Que yo a veces pueda estar rechazando el ser mujer. Entonces yo diga, ay, no, es que si fuera hombre fuera diferente, me tocaría más oportunidades o por ser mujer me pasó esto. Entonces, cuando yo rechazo inconscientemente como esa parte de mi cuerpo, entonces ahí empiezan esos cólicos. O también como pueden ser los ovarios, que ahorita en un ejemplo que les puse estaban los ovarios. Entonces los ovarios tienen que ver como con la creación, con los hijos. Y los hijos no solamente son reales, sino también simbólicos. ¿Qué es un hijo simbólico? Proyecto. Entonces, cuando yo no estoy pudiendo sacar un proyecto adelante, no estoy pudiendo gestar eso, entonces ahí también tengo como ese conflicto que puede estar relacionado en ese dolor menstrual. ¿Qué significa tener un espolón en el pie derecho? Entonces se le empieza a revisar. ¿Para qué te sirven los pies? Para avanzar, para caminar. Entonces, estás sintiendo que estás avanzando o que estás dando esos pasos o estás en ese camino
o sientes que de pronto te sientes bloqueada, como que me falta accionar más, me falta también lo mismo como tomar una decisión, dar ese paso. Bueno, entonces no veo más preguntas por acá. Una gran experiencia, mucha información, muy valiosa. Hoy estuvo muy chévere, donde se entiende más la biodescodificación. Yo por acá había visto algo de Erika, gracias a Aleja, gracias por las terapias, ya estoy mucho mejor de mi rosácea. Erika es nuestro caso de éxito de la rosácea. Ella en nuestro proceso de transformación pudo sanar esa rosácea y me encanta que estés aquí. Y si ustedes quieren hacer un proceso guiado, un acompañamiento de 12 semanas conmigo y con mi equipo, por si tienen algún síntoma, una enfermedad o un bloqueo, entonces aquí está el QR para que lo escaneen, para yo mañana darles toda la información. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, por este espacio. Y espero que nos veamos pronto. Si tienen síntomas o algo que quieran conocer desde la biodescodificación, el origen, en mi cuenta de Instagram de Biosaden, hay mil videos, yo creo. Hay 1000 videos de síntomas, de cuando tenemos algo, alguna molestia o alguna enfermedad, para que vayan y lo vean. Rosario, qué alegría verte por acá. Muchas gracias a los que se conectaron. Nos vemos pronto. Que pasen una linda noche. Que espero se hayan ido con muchas herramientas para aprender a escuchar su cuerpo e identificar todo eso que nos bloquea. Un abrazo grande para todos. Gracias por estar aquí.